Su puesto ya no es necesario, declaró Simone con una voz nítida y fría que resonó en la mesa de conferencias de cristal del piso 42 de nuestra sede central en el centro de Seattle. Por favor, despeje su oficina mañana al mediodía. Recorrí la sala con la mirada. Los miembros de la junta apartaron la mirada. Algunos se inquietaron. Otros observaban con disimulada satisfacción. Y luego estaba mi prima Simone Whitaker, con su sonrisa refinada, tensa, con un triunfo largamente saboreado. Había esperado esto durante años. ¿Eso es todo?, pregunté con voz tranquila y mesurada, aunque sentía el fuego bajo mis costillas. Sí, Brooke. Eso es todo, respondió Simone, ya centrando su atención en el siguiente punto de la agenda, como si yo fuera un punto a eliminar. Me puse de pie, tomé mi pluma y mi cuaderno, e hice un gesto cortés con la cabeza hacia la pizarra. El suave silbido de la puerta de la sala de conferencias al cerrarse tras mí no correspondía a la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Acababan de despedirme de mi propia empresa, Rain Path Logistics, la firma que ayudé a transformar de una polvorienta empresa de mensajería regional a uno de los proveedores de cadena de suministro más ágiles de la costa oeste. Me llamo Brooke Harrison. Tengo 44 años y hace 10 minutos era la directora de operaciones de la empresa que fundaron mi madre y mi tío. Durante los últimos 12 años, fui quien negoció alianzas internacionales, lideró la automatización de almacenes y estructuró acuerdos que convirtieron a Rain Path en un líder del mercado. Simone gestionaba la marca, las relaciones públicas y las charlas en cumbres tecnológicas. Ella era la imagen. Yo, la función. Regresé a mi oficina, ventanas de piso a techo, un escritorio minimalista de roble y una vista desde un rincón que me había ganado. Mi asistente, Caleb, levantó la vista y frunció el ceño. «Brooke, ¿qué pasó?», me despidió. «A partir de mañana», dije simplemente. Caleb se quedó boquiabierto. «¿Qué? Después de todo lo que tú...». «Ella puede», y lo hizo. Me senté. Mi mente ya había dejado atrás la ira. El tío Thomas la nombró directora general. La junta directiva lo aceptó. Así son las cosas ahora. Pero aseguraste toda nuestra expansión en el Pacífico Noroeste. Conseguiste el contrato de energía renovable. Le permití una leve sonrisa. Exactamente. He sido una amenaza durante años. Por fin ha actuado. Luego vino el silencio, una quietud que me tranquilizó. Metí la mano en el cajón de abajo y saqué una carpeta delgada y negra. La que había preparado para un momento que siempre sospeché que llegaría. Caleb, dije, ¿recuerdas cuando fundé Ember Creek Holdings en 2020? ¿El plan de reestructuración que consolidó nuestras alianzas con proveedores? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que eres dueña de...? Asentí. Todos los contratos logísticos de los que depende. Se canalizan a través de mi empresa. Y así, no quedé fuera del juego. Tenía el tablero en mis manos. ¿Tu empresa de consultoría?, preguntó Caleb, con voz queda pero clara por la comprensión. El que técnicamente posee todos los contratos de los clientes. Asentí lentamente, permitiéndome la primera sonrisa real desde que salí de esa sala de juntas. Es hora de que Simone recuerde quién genera realmente el negocio. No fue una sorpresa. Lo vi venir hace años. De hecho, nuestro tío Thomas Whitaker siempre se había inclinado por Simone. Era más presentable, más dispuesta a jugar a la política y, lo más importante, nunca cuestionaba sus decisiones. Lo hice, a menudo, y con una lógica que no podía descartar fácilmente. «Brooke, no causes problemas», me advertía el tío Thomas cada vez que le proponía una reestructuración o una inversión en automatización. «Mantengámoslo estable». Mantenerlo estable aparentemente significaba dejar que Simone recibiera elogios por un trabajo que no entendía. Mientras yo establecía alianzas con distribuidores de energía renovable y negociaba tarifas de flete que reducían los gastos generales en un 40%, Simone daba charlas estilo TED sobre innovación, usando mis diapositivas. Fuera de la oficina, el patrón se mantuvo. Simone siempre fue la favorita del público. La mejor estudiante de la preparatoria, la favorita de las conferencias tecnológicas. Su vida estaba organizada como su Instagram. Yo era el que estaba detrás del escenario, resolviendo problemas y haciendo cheques. «¿Por qué no sonríes más como Simone?», solía preguntarme mi tía,
genuinamente desconcertada. Ella es muy buena con la gente. Yo también, pero no de la misma manera. Construí relaciones en salas de juntas y plantas de producción. Me gané la lealtad entregando resultados, no con encanto. Y con el tiempo, los clientes empezaron a llamarme directamente. No. En 2020, cuando empezó a hablarse de planificación de la sucesión, tomé la decisión. Con la ayuda de mi equipo legal, creé Ember Creek Holdings, una LLC de consultoría que silenciosamente se convirtió en el intermediario contractual entre RainPath y nuestros clientes más importantes. En teoría, parecía una medida de flexibilidad y eficiencia fiscal. En realidad, fue mi vía de escape. Esta estructura me permitió agilizar las negociaciones. Se lo había dicho al tío Thomas, presentándolo como una forma de reducir la burocracia y mejorar la retención de clientes. Lo aprobó sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué cuestionar un cambio que aumentaba los ingresos trimestrales? Y, con el tiempo, cambié casi todos los contratos importantes con clientes bajo Ember Creek. RainPath se convirtió en la división de cumplimiento, nada más. Los contratos eran públicos. El marco legal era sólido. Pero nadie en la alta dirección había prestado atención. Y menos aún Simone, que estaba demasiado ocupada eligiendo mármol para el baño de su nuevo director ejecutivo como para darse cuenta de que la empresa que acababa de adquirir dependía completamente de mí. Cuando el tío Thomas anunció su jubilación el mes pasado, ella atacó rápido. Demasiado rápido. Pero ahora el reloj corría al revés, porque Simone podía sentarse en la silla grande, pero yo controlaba si la luz permanecía encendida. El plan de sucesión se había anunciado 6 semanas antes. Simone asumiría el cargo de directora ejecutiva, y se esperaba que yo, a pesar de ser el artífice de la mayor parte del crecimiento de RainPath, permaneciera como directora de operaciones, discreta, obediente y operativamente invisible. Me subestimaron. A la mañana siguiente de mi despido, llegué temprano, antes del amanecer. El horizonte del centro de Seattle aún estaba iluminado con suaves tonos azul grisáceos, y el edificio resonaba en silencio. La mayoría de los empleados no llegarían hasta dentro de 1 hora. No necesitaba público. Esto era para mí. Empecé a guardar mis cosas en cajas, placas de clientes, premios, una foto de mi difunta madre y yo en la inauguración del primer almacén de Rainat. Había elegido cada uno de estos marcos, no por sentimentalismo, sino como recordatorios de las batallas que había librado y ganado. A mitad de empacar, vibró mi teléfono. Era Linda Chen, vicepresidenta regional de Stratus Link Energy, uno de nuestros clientes más importantes. Bro, ¿qué pasa? Acabo de recibir un correo de Simone diciendo que ahora es mi contacto en RainPath. No pude evitar una pequeña sonrisa. Buenos días, Linda. Sí, ha habido algunos cambios en el liderazgo, pero nuestro trato es contigo. Ella dijo, desconcertada, el contrato es con Ember Creek Holdings, no directamente con RainPath. Correcto, dije con calma. Puede que Simone aún no haya revisado los acuerdos vigentes. ¿Quieres que se los explique? Por favor, hazlo. Firmamos contigo, bro, no con el nombre de la empresa. Al colgar, sentí que me invadía la calma. No solo estaba llenando una oficina. Estaba haciendo un inventario de la influencia que había desarrollado, un cliente a la vez. Durante los siguientes 40 minutos, recibí 3 llamadas más, todas con la misma sensación. Habían firmado conmigo. No con Simone. No con RainPath. A las 8:29 de la mañana, justo cuando los ascensores sonaron y los empleados comenzaron a llegar, mi teléfono sonó nuevamente. Simone. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Bro, ¿dónde están los archivos de los clientes? Preguntó. Su voz sonaba entrecortada, casi presa del pánico. ¿Y por qué Linda Chen dice que ya no trabajará con nosotros? Los archivos del cliente están en la unidad compartida, dije con suavidad. Organizados por cuenta, como siempre. ¿Qué es eso de la propiedad del contrato? Me la imaginaba paseando por su nueva oficina, con sus dedos impecablemente cuidados, apretando el teléfono. Su traje de pantalón de diseñador no disimulaba bien el rubor que le subía por el cuello. Revisa los encabezados, Simone, dije. Cada contrato indica que Ember Creek Holdings es el contratista principal. RainPath es el socio de cumplimiento.
Los clientes no eligieron el logotipo. Me eligieron a mí. Silencio. Entonces no puedes hacer esto. Me río suavemente. Simone, ya lo hice. Hace 5 años, con la bendición del tío Thomas y la aprobación de la Junta. Esto es sabotaje. No, Simone. Esto es estrategia. Quería ser directora ejecutiva. Felicidades. Antes de profundizar en lo que sucedió después, cuando Simone se dio cuenta de lo profundo que era mi plan, asegúrate de estar suscrito. Créeme, no querrás perderte el momento en el que las tornas de la sala de juntas realmente cambian. Pero las relaciones, la confianza, los contratos que realmente trajeron. Los ingresos, esos eran míos. Cuando colgué con mi cuarto cliente de la tarde, Caleb apareció en la puerta con una caja de cartón y una sonrisa. «Renuncio esta mañana», anunció. Le informé a Recursos Humanos que me incorporo a Ember Creek Holdings con efecto inmediato. Ese momento, ver cómo la lealtad se convertía en impulso, me impactó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sucedido en la sala de juntas. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de libertad. Cogí mi caja y eché una última mirada a la oficina de la esquina donde había invertido 15 años de mi vida. Luego me volví hacia Caleb. «Vamos», dije. «Tenemos que construir una empresa». El resto del día transcurrió confusamente. Instalé un campamento en mi mesa de comedor, que ahora estaba abarrotada de mi computadora portátil, 4 blocs de notas, una pila de contratos y una caja de pizza vacía. Llamada tras llamada confirmaron lo que ya sospechaba. Al anochecer, los 14 clientes de primer nivel de Rainpath se habían comprometido a realizar la transición a Ember Creek. En conjunto, representaron más del 80% de los ingresos anuales de la empresa. Aún así, había cuestiones logísticas que tener en cuenta. «Tienes las relaciones», dijo Brooke. «Thomas Graham de Evergreen Supply Chain, uno de nuestros socios más antiguos. Pero, ¿qué hay del cumplimiento? Antes contabas con la infraestructura de la empresa. ¿Puedes realmente mover el producto?» Fue una pregunta justa. Hasta hace 24 horas, tenía los almacenes, los equipos de transporte y los sistemas digitales de Rainpath detrás de mí. Pero yo había previsto este movimiento. «Estamos listos», le dije con seguridad. «Ya he conseguido alianzas con 3 centros logísticos regionales. Sus operaciones no se detendrán». Lo que no dije es que esos contratos se finalizaron esa misma tarde, se sellaron mediante llamadas telefónicas apresuradas y archivos PDF enviados por correo electrónico. Estaba construyendo el avión en pleno vuelo, pero estaba volando. Poco después de las 9 de la noche, mi teléfono vibró. Un texto de Jordan Ellis, nuestro ex jefe de operaciones. Escuché lo que pasó. Simone está en pánico. La mitad del equipo de operaciones está listo para irse. ¿Están contratando? Antes de poder responder, llegó otro mensaje. Simone, reunión de emergencia de la Junta mañana a las 8 de la mañana. Se requiere su presencia. Me reí. ¿Requerido? Ella me despidió esa mañana. Ahora de repente me volví crítico. Le escribí un mensaje a Jordan. Envíame nombres. Todos serios. Ofertas competitivas para todos. A Simone le escribí. Haré que mi abogado asista. El teléfono sonó inmediatamente. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando volvió a sonar, finalmente contesté. Esto no es una petición, Brooke, espetó. La Junta quiere respuestas. Simone, le espeté. Necesitan entender qué está pasando con nuestra clientela. Entonces quizá deberías darles uno, respondí con frialdad. Me despediste, ¿recuerdas? Tus palabras exactas fueron, ya no necesito tus servicios. Eso fue antes de que entendiera la situación de los contratos, replicó ella alzando la voz. ¿Los contratos que llevan 5 años vigentes? ¿Los que aprobaron tu tío y la Junta? Me recliné y respiré profundamente. Nadie te engañó, Simone. Simplemente nunca te molestaste en entender cómo funcionaba realmente este negocio. Eso es culpa tuya. Hubo una pausa en la línea, lo suficientemente larga para que ella pudiera recargar. El tío Thomas nunca te perdonará esto, susurró, con una voz cargada de justicia artificial. Una táctica clásica de Simone, jugar la carta de la familia, invocar al hombre que le dio el título e ignoró mi contribución durante más de una década. Quizás, dije con calma,
pero a diferencia de ti, ya he aprendido a vivir sin su aprobación. Buena suerte con tu reunión mañana. Terminé la llamada sin esperar respuesta. El silencio que siguió fue denso, pero no vacío. Estaba lleno de posibilidades. ¿Había pasado 15 años preparándome para esto? No deliberadamente. Pero una parte de mí siempre supo que Simone intentaría dejarme fuera. Ember Creek Holdings no era un arma. Era un escudo, una salvaguardia silenciosa para proteger el valor que había creado de la volatilidad del ego familiar. Mi teléfono vibró otra vez. «Tío Thomas, necesitamos hablar». Dejé el teléfono a un lado. Lo que tuviera que decir podía esperar. Esta noche, tenía un negocio que desarrollar. Los clientes ya esperaban el servicio. La ironía no pasó desapercibida para mí. Al intentar dejarme de lado, Simone me dio el empujón final que necesitaba para liberarme. Durante años, impulsé el ascenso de Rain Path sin nunca. Me apropiaba de ello. Ahora tenía la oportunidad de crear algo que era completamente mío. Abrí mi portátil y escribí la primera línea de un nuevo informe interno. Ember Creek Holdings, soluciones logísticas y estratégicas de servicio completo. Sonaba muy bien. La mañana siguiente llegó rápido. A las 7 de la mañana, Emix Jordan me había enviado una lista de 8 empleados listos para abandonar el puesto. A las 7:30 de la mañana, mi abogada, Grace Levenson, se dirigía a la sede de Rain Path para representar mis intereses. Y a las 8 de la mañana, ya estaba sentado en un espacio de trabajo temporal con vistas a la bahía de Elliot, dirigiendo la primera reunión de personal como director ejecutivo de Ember Creek Holdings. «Esta situación es única», le dije al pequeño equipo reunido alrededor de la mesa de conferencias. «Tenemos los clientes. Tenemos la experiencia. Pero estamos construyendo infraestructuras sobre la marcha». Hice una pausa, para dejar que el peso de esa verdad se asentara. No será fácil, pero esto es lo que tenemos y Rain Path ya no tiene las relaciones que importan. Caleb y Jordan asintieron con expresión decidida. Los demás, en su mayoría analistas y gestores de cuentas que habían seguido a Jordan, parecían nerviosos y esperanzados a partes iguales. «¿Qué pasa con el acceso al almacén?», preguntó Michael Pérez, uno de nuestros especialistas senior en logística. Rain Path aún mantiene la exclusividad con la mayoría de las instalaciones en el noroeste del Pacífico. «Sí», reconocí, asintiendo. «Por eso no estamos librando esa batalla. He conseguido socios provisionales en Chattanooga y Louisville». Se levantaron algunas cejas. «Redireccionaremos las comunicaciones a través de esas instalaciones hasta que podamos establecer nuestra propia red local. No será perfecta, pero seguiremos operando». Antes de que nadie pudiera responder, mi teléfono se iluminó. Grace Levenson llamaba. Contesté y puse el altavoz. «La junta directiva acaba de terminar», informó. Eran las 10. «Cuéntamelo todo», dije, haciendo un gesto para que el equipo permaneciera sentado. Simone intentó argumentar que la estructura de su LLC, Ember Creek, constituía un incumplimiento del deber fiduciario. Insistió enérgicamente para que la junta directiva emprendiera acciones legales. Se me encogió el estómago. Confiaba en nuestra documentación, pero Simone era la reina del teatro. «Y la junta la cerró», dijo Grace rotundamente. 2 de los miembros habían leído los acuerdos originales y confirmaron que sabían exactamente lo que habían firmado. También señalaron que la estructura generó resultados récord durante 5 años. Una ola de alivio me invadió. «Entonces no hay demanda». «No hay demanda», confirmó. «Pero si autorizaron a Simone a hacerte una contraoferta». «¿Una contraoferta?» «Quieren incorporar a Ember Creek Holdings como contratista formal por 5 años, mejores condiciones, ingresos garantizados, bonificaciones por rendimiento y un salario anual de 7 cifras». Solté una risa aguda. «¿Así que me despiden y ahora quieren contratar a mi empresa? Están desesperados, bro, ¿qué? Acaban de perder el 80% de sus ingresos en un día». Miré alrededor de la mesa. Todas las miradas estaban fijas en mí. «Dígales que lo revisaré», dije con calma, «pero mientras tanto priorizaremos la relación directa con los clientes». Después de terminar la llamada, me dirigí al equipo. «Ahora tenemos influencia. Opciones». «¿Lo estás considerando?», preguntó Jordan, cauteloso. Apostaría su carrera por mí. Todos lo tenían.
No estoy considerando nada que no los incluya a todos, dije con firmeza. Pero tener a Rain Paz como cliente, no como jefe, podría ser una ventaja. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina temporal. Un mensajero entró con un sobre en la mano. Me entregó un sobre grueso de color crema. Dentro había una oferta formal de la junta directiva de Rain Paz, junto con una nota escrita a mano doblada. Es del tío Thomas. Nos superaste a todos. Debería haberte nombrado director ejecutivo hace años. Me quedé mirando su pulcra cursiva, con la emoción oprimiéndome el pecho. Durante años, había sido el arquitecto silencioso del auge de Rain Paz, constantemente ignorado, infravalorado, ignorado. Y ahora, el reconocimiento llegó, no con un apretón de manos o un título, sino con la rendición. Solo después de demostrar que podía desmantelar todo lo que él consideraba intocable. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Simone: esto no ha terminado. Claro que no. Simone nunca había sido de las que se alejaban de una pelea, sobre todo cuando su orgullo estaba en juego. Pero por primera vez en nuestra larga y enredada historia, no me inmuté. Tenía los contratos. Tenía el equipo. Tenía el control. Y lo más importante es que tenía influencia. Las semanas que siguieron nos pusieron a prueba a todos. Construir en Bear Creek desde cero y al mismo tiempo brindar un servicio impecable a clientes muy exigentes fue un acto de equilibrio brutal. Las jornadas de 14 horas se convirtieron en la norma. Convertimos nuestro espacio de coworking en un centro neurálgico, pizarras repletas de cronogramas de entregas, flujos de compras y plazos de colaboración. Todas las mañanas, comenzábamos con una reunión de todo el equipo. Cada noche terminaba con informes exhaustivos y comida para llevar a altas horas de la noche. El ritmo era insostenible pero esencial. Después de 3 semanas, finalmente tuve tiempo de abordar adecuadamente la oferta de la junta. Llamé a Grace Levenson a la oficina para repasar mi respuesta. Ella leyó rápidamente la contrapropuesta y arqueó las cejas. Estás pidiendo el doble de su oferta, más el 5% de participación. Dije, lo suficiente para que me escuchen. No lo suficiente para asustarlos. Grace exhaló. Brooke, ¿puedo ser sincera? Siempre. Esto se siente personal, como si estuvieras tratando de demostrar algo más que solo sentido comercial. Sus palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Porque ella tenía razón. ¿Estaba presionándolos demasiado? ¿Intentaba hacerles sentir el peso de todos esos años que pasé en la sombra? Su oferta original era sólida. Duplicarlo había sido emotivo, tal vez incluso vengativo. Revísalo, dije. 20% por encima de su oferta inicial. Mantén el